Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 15. Les doy la más cordial bienvenida. El tema que vamos a tratar en el día de hoy está relacionado con los test proyectivos. Por ello, el objetivo puntual de este encuentro es describir los test proyectivos. Para dar inicio a este encuentro, vamos entonces a leer la siguiente frase célebre. El mayor obstáculo para lograr el éxito en lo que soñamos son las limitaciones programadas en el subconsciente. Qué frase tan interesante, porque justamente en la clase anterior yo les había hablado de que quien controla la mente tiene el poder de controlar el mundo. Entonces, nosotros en ese aspecto de verdad, de los obstáculos que hemos ido almacenando en nuestra memoria a largo plazo, allí en esa estructura de la experiencia vivida y por supuesto en todo lo que está relacionado con la primera socialización que hacemos con nuestros padres, ¿verdad? Papi, mami, los mismos pares y por supuesto en esos años de escolarización podemos ir de una u otra forma, ¿verdad? Adquiriendo mediante la sugestión o proceso de sugestión, experiencias dolorosas, sucesos desagradables, vamos a ir creando esa simbología y la vamos a convertir en obstáculos. Y por supuesto van a generarse las limitaciones que de una u otra forma van a estar almacenadas en la mente subconsciente. Como lo dice Licton, están programadas en el subconsciente. Y ya lo dice Eduardo Ponce en su libro, ¿verdad? La mente subconsciente tiene un poder tan importante más allá de la mente consciente, porque nuestro subconsciente de una u otra manera es el que nos proyecta los patrones repetitivos, nos hace anclar con las experiencias vividas, con los sucesos desagradables, con toda esa estructura que tenemos y que hemos ido codificando con las simbologías heredadas del pasado o de nuestro contexto inmediato que de una u otra manera han estado allí y las tenemos almacenadas en el subconsciente. Por eso es que nosotros tenemos que bajar a las profundidades de nuestra mente subconsciente, a bajar a las profundidades de nuestro verdadero, de nuestro yo real, encender una luz para hacer una mirada de nosotros, de ti para ti, o de mí, para profundizar en esa forma, en esa estructura, en esos sucesos dolorosos, para cerrar ciclos, por supuesto, para curar heridas, para sanar y lo más importante, para soltar todo aquello que ya perdió vigencia. Por eso es, jóvenes, que es tan importante, ¿verdad?, revisar en una comunicación introspectiva, reflexiva, soltar el pasado, debemos soltar. Y es la única manera de quitarnos esas limitaciones es revisar nuestra estructura de la experiencia vivida para ver esos patrones, esos patrones adquiridos que no queremos modificar, salir de la zona de confort, por supuesto, reprogramar nuestra mente, reimpulsarnos para ser otra persona, cambiar estilos de pensar, de actuar, de sentir y lógicamente disminuir esos sesgos cognitivos que de una u otra forma nos hacen daño en el día a día. Entonces, iniciando, podemos decir que el nombre de test o técnicas proyectivas, como lo pueden observar en la pantalla, deriva del hecho de que el material ofrecido al paciente, usuario o cliente es ambiguo o apenas estructurado para facilitar la posibilidad de la proyección personal al tratar de organizarlo. Es decir,
nosotros podemos, como seres humanos, con una hoja en blanco, ¿verdad? Un papel en blanco, proyectar, ¿verdad? Mediante un dibujo, algunos garabatos, colores, trazados, proyectar nuestra personalidad, nuestra forma de pensar y de actuar. Una mancha inespecífica, como dice allí, una historia sin acabar, una palabra o frase que debe completar. Por eso, los test proyectivos, por un lado, son unos test, como ya lo había comentado en la clase anterior, menos estructurados, que ponen a prueba, ¿verdad?, mi forma de ver la vida desde ese observador unidimensional o multidimensional para captar, comprender la realidad. Recuerde que la realidad es subjetiva y desde nuestra percepción, interpretación, desde ese mundo de la mente subconsciente, nosotros proyectamos lo que tenemos en el mundo íntimo y por supuesto en el mundo de las ideas a través de nuestra forma de pensar, de expresar, de sentir y de actuar. Más adelante, jóvenes, podemos entonces decir que los test proyectivos forman parte de los test de la personalidad. Son un medio de expresión de la personalidad, ya que enfrentan al sujeto a una situación, estímulo capaz de provocar el mayor número posible de respuestas distintas. ¿Por qué? Porque desde ese estado emocional que nos encontremos y por supuesto en esa emocionalidad que nos encontremos, ya sea de alegría, de tristeza, de rabia, de ira, de descontrol, en X emoción, vamos a proyectar nuestros sentimientos y nuestro pensar. Tal situación, estímulo, ¿verdad?, hace posible esa expresión, ya que sea relatando historias, como ya lo vamos a ver en algunos test, haciendo dibujos libres de asociación o frente a un tema tratado, dado, jugando con un material, ¿verdad?, señalando, mostrando imágenes, todo eso que está ya estandarizado de una u otra manera va a proyectar o va a expresar nuestra personalidad. Y eso es importante, porque vamos a ir conociendo una característica, una condición, una cualidad de esa persona. La primera técnica proyectiva la podemos estar relacionada con Carl Jung. Jung es un hombre sumamente, ya lo hemos visto, ¿verdad? El psicólogo Jung, de una u otra manera, ¿verdad? Él señalaba que había las palabras, con las palabras nosotros podemos hacer un test proyectivo fácil. Aunque cabe señalar, ¿verdad?, que algunas de estas técnicas y fundamentalmente, tal vez la más representativa de ellas es el test de Rorschach, ¿verdad?, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero también, jóvenes, podemos decir entonces que empezando con Carl Jung, él hacía la asociación de palabras, pero si ustedes se ponen a revisar, tenemos a Sigmund Freud también, que hacía asociaciones libres. Y de una otra manera, recuerden, él dejaba que las mujeres, en su mayoría, que fueron las pacientes al principio del doctor Freud, de una u otra manera, él dejaba que libremente hicieran los relatos, contaran esas historias que ellas tenían allí en la mente subconsciente. Pero como estamos hablando de Carl Jung, entonces Jung hacía el test de asociación de palabras y decía que, bueno, se le reconoce como la primera técnica proyectiva que pertenece precisamente a Carl Jung. Otra cosa es que él dice, ¿verdad?, que consiste en pronunciar una serie de palabras inductoras, es decir, a ver si usted tiene la secuencia, sigue la estructura lingüística y todo lo demás.
Allí les dejo entonces, ¿verdad? Él dice, también podemos leerlo en esta pantalla, que él dice, el sujeto debe pronunciar lo más rápidamente posible para ver la agilidad, ¿verdad? La secuencia, si sigue instrucciones, ¿verdad? Repetir rápidamente la primera palabra inducida por cada palabra inductora. Cuanto mayor sea para el sujeto el valor afectivo de la palabra propuesta, mayor será la tendencia del sujeto a reemplazar la palabra inducida por una neutra. Esto se traduciría en una modificación de la respuesta, en particular por el alargamiento del tiempo de reacción, por una respuesta de varias palabras, por una respuesta en la lengua extranjera y mucho, todo lo que tiene que ver con el sentido de la palabra. Recuerden que la palabra tiene mucho valor y cómo hablamos, cómo pronunciamos, sobre todo con esa intencionalidad que tiene la palabra, la secuencia, el seguir, la lógica discursiva, la estructura, ¿verdad? Tiene mucho valor allí. Por otra parte, también tenemos entonces a Hermann Rochar, que de una u otra manera también fue médico, y él decía que de una u otra forma, incluso él murió muy joven, este hombre, de una apendicectomía. Bueno, él decía, ¿verdad?, que este test de Rochar, por supuesto, lo que busca es explorar la mente inconsciente. Y como les digo, jóvenes, desde ese sapiens, la mente lógica lo que hace es esconder algunos aspectos de la mente subconsciente, pero llega un momento que la mente subconsciente se apodera también de toda esa mente lógica y proyecta no solamente a través de las palabras, las incoherencias, las disfuncionalidades, las disociaciones y todo lo que tiene que estar allí bien guardadito en la mente subconsciente. También, ¿verdad? Él decía que es importante, es una gran utilidad que tiene, bueno, y ha sido utilizado por años de años, el test de Rochard, porque de una u otra manera se miden las percepciones que las personas, ¿verdad?, pueden acumular bajo el umbral de la conciencia y de la mente subconsciente. Recuerda que todo lo que está allí en la mente subconsciente y nosotros tenemos un quiebre allí que no hemos superado, que no hemos tratado, que no hemos curado, lógicamente cuando llega algún elemento parecido, alguna palabra, algún suceso, de una u otra forma se va a desencadenar esa situación y va a volver a repetirse ese patrón. Y por eso que la gente dice, pero ¿por qué yo repito tanto ese modelo, ese patrón de comportamiento? ¿O por qué atraigo tal cosa? Porque realmente tenemos eso en la mente subconsciente. Bueno, jóvenes, también entonces allí vamos a revisar, ¿verdad?, que este test de Rochard, como lo pueden observar aquí, es muy importante. ¿Por qué? Porque su objetivo es explorar la estructura de la personalidad. Y por supuesto, eso son unas láminas que se presentan, a mí me lo han hecho ya 2 veces, otras personas. Entonces, de una u otra forma, allí tienen, ¿verdad?, la imagen, entonces uno lo que va es proyectando, ¿qué ves tú? Porque ese test se utiliza mucho cuando estamos que vamos a realizar, ¿verdad? Andamos buscando trabajo. Entonces, cuando buscamos trabajo, nos aplican ese test de Roche para ver, porque ella simboliza, ¿verdad? Como tiene unas imágenes allí atrás, si nosotros tenemos disociación en lo que pensamos y sentimos, en nuestra forma de vivir, las estructuras y todo eso. Y bueno, allí están, yo les invito a que profundicen en ese test, porque también tiene algo muy importante. A partir de la percepción y desde el estado emocional que nos encontremos, desde una emoción agradable, desagradable, o un estado emocional, ya lo hemos visto, ¿verdad?, de culpabilidad, de frustración, de resentimiento, de no aceptación, de no paz y por supuesto de ambición y todo lo que hemos visto ya, de una u otra manera lo vamos a proyectar porque es como lo dice la programación neurolingüística, la PNL. Usted verá, ¿verdad?, en ese estado emocional, en esa situación, usted se encuentra entre un estado agradable o desagradable, usted verá el vaso lleno o medio vacío. Asimismo es el té de Rochard. ¿Por qué? Porque esas imágenes, ¿verdad?, como ellas tienen color, algunas y otras no, simplemente usted va a proyectar allí
desde su estado emocional, desde su personalidad, esa mente subconsciente. Y por eso es que el objetivo de este test es explorar la estructura de la personalidad. Entonces, más adelante podemos decir que hay el otro test, que es el test de la pata negra. Ya está el libro, es un manual, lo pueden descargar, lo pueden buscar. El test de la pata negra es de Corman. Ella, ¿verdad? Es un test también de personalidad que investiga los conflictos inconscientes infantiles. Porque jóvenes, ya yo les he explicado que en esa estructura de la experiencia vivida de 2 a 7 años, en esa socialización con papi y con mami, de una u otra manera, si nosotros hemos tenido una convivencia no amorosa, hemos tenido una convivencia que nos han afectado, ¿verdad? En esos sucesos desagradables, de una u otra manera lo vamos a reflejar más tarde o más temprano en la adolescencia, en la adultez y también en la vejez, porque mucha gente llega a la vejez y andan disociados totalmente, en conflicto, en frustración, en resentimiento, y eso porque no han trabajado, no han hecho una mirada hacia sí mismo en un aprendizaje personal, en un trabajo personal 24/7. Entonces, ella dice allí, ¿verdad? En este té de la pata negra, es que ella especialmente está relacionada con la problemática edípica, es decir, ese complejo que decía Freud, ¿verdad? Del complejo de la Electra y el complejo de la Edipa, que ya yo se los he dicho bastante. La rivalidad fraterna que hay entre papá y mamá, ¿no? El enamoramiento que hay del niño hacia la madre y de la madre y de la niña hacia el padre. Entonces, eso también, ¿verdad? Entonces ella dice que es una parte allí de narración de cuentos, de preferencia. El sujeto se proyecta en el personaje central elegido por él en su historia. Sobre este personaje transfiere sus tendencias personales y describe en función de sus propias actitudes, las relaciones que aquel mantiene con las demás personas de la historia, considerados como expresión vivida de su medio ambiente. Y justamente, jóvenes, a través de las historias, ¿verdad? De las dramatizaciones, nosotros podemos observar muy tranquilamente en una historia, ¿verdad? Ya sea escrita o discursiva, con qué personaje se identifica más, por qué se identifica más, si siente alguna rivalidad, ¿verdad? Algunas preferencias, identificaciones y todo lo que sea asociando a un suceso. Lo otro es, también tenemos aquí, que este también les traigo, este es el libro, ¿verdad? Dice un manual, el té de la fábula de Dus. Allí está, ¿verdad? Bonito esos colores. Bueno, el té está propuesto por la psicóloga Dus. Y para niños de 3 a 8 años es una técnica de completamiento o acabado de relato. ¿Ve? Todo tiene que ver con el relato. ¿Por qué? Porque estás proyectando, estás discursivamente o comprendiendo, interpretando tu mundo, tu mente subconsciente, o simplemente estás escribiendo. Consta de 10 láminas y pretende explorar complejos inconscientes y fijaciones infantiles en las etapas del desarrollo instintivo. Se fundamenta en la identificación y transferencia del niño con el héroe. Busca descubrir los conflictos y ansiedades subyacentes bajo la respuesta. Ejemplo, el cuento del pajarito. Entonces, qué sé yo, usted puede hacer fábula, porque acuérdense que son fábulas. ¿Y qué son las fábulas? Imaginarse, relato, ¿verdad? Y ahí es donde se proyectan los conflictos o las disociaciones, ya sean cognitivas, afectivas, conductuales, ¿verdad? Sociales, que tenga el niño desde 3 a 8 años. Asimismo, está el test de frustración de Rosenwein. Allí también se los dejo, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Es una técnica, también todas son proyectivas, porque hoy todo lo que estamos viendo son test proyectivos, la que estudia las reacciones personales frente a situaciones que usualmente son causa de tensión frustrante. Recuerden que genera todas las disociaciones, las frustraciones, la no adaptabilidad al medio ambiente o al entorno familiar, los resentimientos, ¿verdad? Los descontroles emocionales, algunos sucesos patológicos, ¿verdad? Que ya sean por neurotransmisores, qué sé yo, conductas aprendidas, miedo, ¿verdad? Patrones adquiridos. Bueno, entonces dice que
tiene, ¿verdad? Ambas formas, tanto la del niño como la de los adultos, consta de 24 dibujos que representan situaciones de la vida diaria, cotidiana, en las que hay dos personas en actitud de coloquio, porque es el chalala que digo yo, hablando, ¿verdad? Uno va viendo, va escuchando, va observando. Allí les dejo también esto para que lo vayan observando, lo analicen, escojan la que ustedes quieran. Ah, que sé, no les había comentado, pero se lo voy a comentar. Ustedes tienen que seleccionar allí un test cualquiera, ya sea una prueba psicométrica o un test que a usted le guste, ya sea de ansiedad, de inteligencia emocional, de inteligencia cognitiva, o sea, de coeficiente intelectual, la que usted quiera, porque de una u otra forma usted le va a explicar, lógicamente. También tenemos el test de apercepción temática, allí también está, ¿verdad? El autor, y entonces, bueno, dice, ¿verdad? Que es Morgan y Murray, consiste en la interpretación de una serie de láminas, es proyección. Pero la primera todo viene porque el primero fue Rocher, ¿verdad? Con su test de Rocher, de ahí salieron muchos test proyectivos. Entonces, el TAC utiliza la técnica de inventar historia en base a la interpretación de 20 láminas. Imagínense usted, allí hay mucho, yo los invito en YouTube, YouTube vi, que le digo yo, en YouTube hay muchos ya videos grabados de psicólogos, ¿verdad? Que están allí explicando la resolución de esto, porque tenían hasta a los usuarios, los pacientes allí, pero ¿qué ocurre? Es la interpretación que usted le hace, usted le muestra la imagen y usted va interpretando y va haciendo como los sucesos, el relato, la metáfora allí, la situación de relato, ¿verdad? El discurso. Entonces la dialéctica se va dando y en la medida que usted va escuchando y todo, entonces eso es como que cuando uno ve el vaso medio vacío, ¿verdad? Que dice que usted está deprimido, que todo lo ve gris, que nada le parece agradable, todo es desagradable, todo eso lo vamos escuchando, lo vamos observando. En cambio, cuando usted anda en una actitud positiva, ¿verdad? De pensamiento positivo, ve el vaso lleno o rebosado, de una otra manera, por supuesto, todo es colorido, todo es bonito. Eso va a depender desde la proyección que usted hace, desde ese pensamiento, ya sea, ¿verdad? Un pensamiento muy reactivo o un pensamiento de respuesta. Entonces, bueno, eso está allí y lo pueden revisar también. Otro es que está allí, ¿verdad? El CAC es un test de apercepción temática infantil. También está, ahí están los libros, que bueno sería que uno pudiera tener todos los libros, de verdad que sí, pero en físico, no en digital. Bueno, el test de apercepción infantil de animales de Bellac. Es de edad de pasación de 3 a 10 años, ¿verdad? Él pretende como objetivo el diagnóstico proporcionar una visión de conflictos infantiles. Y le vuelvo a decir, casi todos los test jóvenes, y que yo no pretendo por nada de este mundo, que ustedes se aprendan todos los test, es más, que se aprendan no solo esto, sino todo lo que hay en el mundo. No, mentira. Que elijan lo que ustedes consideren más importante en su área de aplicación, que usted lo va a hacer, para que lo vaya relacionando. Entonces el test explora, ¿verdad? Esa percepción, esa figura que hace el niño y tiene que ver, por supuesto, con su grupo inmediato, su grupo familiar, ¿verdad? Así como la posición, la reacción ante el mundo de pares adultos, porque todo tiene que ver con la apercepción, es decir, desde el mundo subjetivo, desde esa experiencia del mundo vivido, nosotros todo lo que está almacenado, simbólicamente almacenado en la memoria, le damos una configuración, le damos un código, le damos una simbología. Y por supuesto, allí Sigmund Freud siempre lo dijo, desde esa mente subconsciente manda más que la mente consciente. Asimismo, tenemos el test de relaciones objetales de Philipson. Este test, el TROP, se fundamenta en la teoría de Clay y Fairbairn y se basa en la larga historia del individuo de aprender a manejarse con sus objetos significativos más temprano, de los que depende para su satisfacción, es decir, necesidades biológicas, física, primaria y determinante, así muy parecido, ¿verdad? La relación que hace Abraham Maslow con la pirámide de Abraham. Es una técnica de estimulación visual y de producción verbal.
Son 13 láminas que permiten explorar la capacidad de una persona para establecer relaciones satisfactorias con los demás. Describe cómo una persona percibe el mundo que le rodea y la forma de manejar las relaciones humanas en cualquier situación con que éste se enfrente. Incluso, si uno ya con la experiencia que uno va teniendo, uno va realizando sus propios test, no necesariamente uno tiene que apegarse a un. Si uno quiere, sí, porque cuando está estudiando, sí lo exigen, pero cuando usted ya sea profesional, usted puede utilizar cualquier lámina que usted considere que puede, ¿verdad? La observación, hacer dibujos, proyecciones, imaginar, todo eso, relatos, desde su interpretación, por supuesto. Lo otro es el test de bestiario. Este test, ¿verdad? La prueba de bestiario es de la edad de 4 a 11 años. Trata de descubrir las tendencias afectivas y los rasgos de carácter que los animales pueden simbolizar para el propio niño. Fíjense, simbolizar. No les he venido yo hablando de la simbología, porque nosotros, jóvenes, más allá de todo, de sentimiento, ¿verdad? Somos mucha simbología. Nosotros tenemos una estructura que hemos ido heredando del pasado mediante toda la simbología que nos han socializado con nuestros papás, con nuestra mamá, por supuesto, con nuestro grupo familiar, con nuestro mismo padre y en ese proceso de escolarización y por supuesto, con el contexto inmediato. Dice, los periodos de la vida se invita al niño a indicar su preferencia entre 3 edades, bebé, persona mayor, su edad actual, y luego a formular una apreciación de cada una de esas edades. O sea, ¿cómo se ve usted cómo se percibe usted o se proyecta usted o se proyectó cuando tenía 5 años, cuando era bebé, se acuerda de un año? O sea, vaya, ¿verdad? Proyéctese a esa edad. Después, como una persona adolescente o un niño de 2 a 7 años, después adolescente, después es la edad actual y así sucesivamente. Bueno, lo otro es el test de Sondic. Este test Sondic tiene esto se utiliza mucho para la parte de ya judicial, o sea, de la policía, porque son 48 fotografías, wow, pero nada más ver las fotografías son aterradoras, ¿verdad? Es una serie de 8 fotografías, cada uno de esos enfermos mentales, homicidas, sádicos, epilépticos, y toda esa disfuncionalidad orgánica, ya sea psicológica, psiquiátrica, por supuesto, maníacos, homosexuales, y solicitar al sujeto que clasifique la fotografía de cada serie según el orden más simpático hasta el más antipático. El test proyecta las pulsiones en la elección de la fotografía más o menos simpática. Este test permite explorar las pulsiones profundas de la personalidad. Imagínense, si usted selecciona solo los maníacos, ¿verdad? Los homosexuales, a lo mejor usted es homofóbico y qué sé yo, los melancólicos, los epilépticos y cualquier una de las disfuncionalidades que podemos tener, que aquí les diría que los homosexuales no entran en una patología, es un tercer género simplemente. La homosexualidad en un principio sí estaba dentro del manual de psiquiatría como una patología, pero con el avance, ¿verdad? Con ese avance que ha logrado, gracias a Dios, la comunidad gay, ya esa patología de la homosexualidad no es considerada patología, por supuesto, es simplemente otro estilo de accionar lo que tiene que ver con la sexualidad y el tercer género, lo que es la transexualidad. También tenemos el test proyectivo gráfico de la casa, ¿verdad? Este es muy bueno. Este es generalmente el que yo utilizo. El test proyectivo de la casa del árbol, eso me gusta muchísimo. El de la persona, ¿verdad? Bookhammer. Y por supuesto, tenemos también hay mucho, el test de la familia, el test de la casa, el test ya lo dijimos, de la persona. Bueno, ahí se los dejo. Por supuesto, aquí está, ¿ves? El de la casa es muy interesante porque allí usted puede observar muchas cosas, estos test están resueltos ya.
lo puede escuchar en los vídeos, incluso yo le coloqué allí, en el aula virtual, usted tiene allí dos vídeos sobre, casi todos fueron videos, para que usted de una u otra manera los escuche, los observe. Allí usted puede observar desde el trazado, el color, las ventanas, la apertura, la nube, la posición, la persona y todo lo demás. Por supuesto, entonces allí también tiene el árbol, ¿verdad? El té del árbol, el té de la persona y por supuesto lo puede observar. Aquí les presento, por supuesto, el té del árbol, pues yo quise ser muy amplia aquí para que ustedes no se me pierdan tanto. Entonces el dibujo del árbol, ¿verdad? Es una proyección y es de Karl Koch, este Koch de una u otra manera, ¿verdad? Un psicólogo suizo es útil para el primer contacto con el cliente. Por eso que le digo que es muy común, ¿sabe? El de test del árbol. Porque en ese primer contacto, en eso, no nos manda. ¿Por qué? Porque ahí observamos las raíces, ¿verdad? Si tenemos raíces familiares, la sexualidad, cómo lo estamos manejando, cómo está esa copa, si somos muy egocéntricos o muy tímidos, ¿verdad? Si socializamos o no, y todo lo demás que allí está en el video que lo puede observar. Ese trazado también, asimismo, tenemos el test del dibujo de la figura humana de Macho Ver. Allí tienen, ¿verdad? Cómo hacer un dibujo de una figura. Los que dibujan excelente, por supuesto, harán un dibujo del árbol inmenso, bonito, por eso también tiene que ver desde cómo te ubica, ¿verdad? En la mitad de la hoja, también el tamaño, ¿verdad? Si es muy proporcionalmente extravagante o muy reducido, el trazado, todo eso está explicado allí en el aula virtual. Por supuesto, para que lo vayan revisando. También tenemos el test del dibujo de una familia, de Corman, ese es importantísimo, ¿sabe? ¿Por qué? Porque permite, además de la evaluación de la personalidad del niño, los conflictos y ansiedades que provienen del ámbito familiar. Y jóvenes, les pregunto, ¿de dónde vienen los conflictos del ámbito familiar? ¿Por qué? Porque generalmente nuestros primeros conflictos no los crean es papi y mami o nuestros primeros cuidadores, y ese sí uno los problemas, los cuidadores en esa experiencia vivida también, ¿verdad? En esos traumas, en esos conflictos, en esos sucesos dolorosos, por supuesto lo vamos a ir heredando del pasado porque ellos lo traen de su papá y su mamá, que son nuestros abuelos, y nos lo pasan. Solo que gracias a Dios llegó la modernidad y estos padres de la modernidad que somos tan permisivos y somos tan consentidores, de una u otra manera vemos el mundo más flexible y no somos tan conflictivos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? En ese ámbito familiar, volviendo al test del dibujo de la familia de Corman, de una u otra manera, ¿verdad? Allí reflejamos y lo vemos si, ¿verdad? Si los padres están separados, si hay algún color, el trazado, todos son muy parecidos, pues son proyectivos, pero también los ojos, la sonrisa, si tienen brazos, ¿cierto? Si están cerca, si están separados, si están coloridos. Y bueno, valora, por supuesto, la percepción cognitiva, emocional, y desde esa emocionalidad vamos a proyectar muchas cosas que tiene de su familia, identifica sentimientos de valoración, desvaloración, rivalidad, celos, agresión, dependencia y todos los conflictos que hemos heredado del pasado en nuestro grupo familiar. Este me gusta mucho también, esto se hace, a veces dice uno, pero ¿por qué mi hijo me raya tanto? Bueno, los clientes, ¿por qué raya tanto las paredes? Bueno, porque está en una edad de niño que de una u otra manera está haciendo el garabateo. Entonces, esos garabatos también tienen una simbología. Por supuesto, el té de los garabatos, allí está el libro también, ese manual, qué bonito todo. Entonces, aquí está el té de los garabatos, ¿verdad? Exploración de la personalidad profunda, lógicamente. Desde esa los niños van transmitiendo lo que escuchan en su hogar, lo que viven, lo que sienten y por supuesto. La consigna es completamente elemental, se da al sujeto una hoja en papel en blanco, si es verdad, bastante rígida y de un lápiz negro y se dice garabatea esta hoja, y es verdad. No solamente se puede aplicar en los niños, también en los adultos. Garabatea y ahí uno va viendo, ¿verdad? Cuál es la secuencia, si es muy reducido, si él mismo se pone límite. Eso cuando usted hace cuando ahorita están utilizando mucho los mandalas o las mandalas, pues los dibujos de mandalas, ¿verdad? Que son complejos. Y la gente si es muy estructurado no sale de las líneas cuadradas. En cambio, cuando usted es abstracto, qué bonito, yo les invito a hacer todos los dibujos, porque allí está, lo pueden descargar en internet también, todo lo que sea mandalas para que
lo pinten, ¿verdad? Lo coloreen, lo jueguen con los niños, lo comparten con su familia, muy interesante. Entonces, bueno, allí, ¿verdad? En el caso de los niños mayores o adultos que se sorprendan a veces de esta orden, debemos agregar, imagínense, usted que vuelve a la infancia, a la edad en que todavía no sabía escribir y batee esta hoja como le gusta hacerlo en la edad, para que el sujeto afloje su tensión, se pueda añadir, exacto. Y eso es importante, los garabatos son importantes, porque verdad, hay que soltar, el problema de nosotros es la estructura, es la rigidez, que no nos soltamos, no estábamos prestos a hacer, a tener buen humor, a soltar un poco los problemas, hasta con los problemas, jóvenes. ¿Qué es lo interesante de la vida? Y por eso dice, ay, pero ya él es sabio. Claro, para ser sabio hay que vivir, hay que tropezar, hay que haber experimentado toda esa situación. ¿Y por qué el sabio es sabio? Bueno, porque simplemente ha vivido. Y dentro de esa situación, cuando nosotros estamos viviendo los desagradables, es decir, lo decía Gun, ¿verdad? Esos sucesos desagradables, también tenemos que aprender, jóvenes, tenemos que aprender a disfrutar hasta de los malos momentos, ¿verdad? De las cosas desagradables, sacar una sonrisa, buscar esa actitud positiva, porque si no, ¿verdad? Soltar lo que ya perdió vigencia, reír, hacer el ejercicio de la risoterapia, eso es muy importante, el ja, 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 je, 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 ji, 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 jo, 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 ju, 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 y hacerlo muchas veces, reírse, ¿verdad? Bailar, soltar. ¿Por qué? Porque jóvenes, nosotros tenemos ese problema. Siempre vivimos en tensión y en tensión. Y la tensión es buena siempre cuando usted sepa desplazarse bajo tensión, pero ya cuando usted lo ve ya como estrés, como distrés, por supuesto, le va a producir enfermedades psicosomáticas. Bueno, jóvenes, llegó también ya el momento para ir finalizando. Entonces, mis queridos estudiantes, recordemos lo aprendido en esta clase. ¿Qué son los test proyectivos? ¿Qué tipo de test proyectivo aplicaría usted? ¿Por qué? ¿Por qué seleccionaría eso y para qué caso? Por supuesto, usted está en la libre elección de escoger lo que ustedes quieran, tanto en las pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, pruebas de inteligencia, test proyectivos, incluso en la clase, ¿verdad? En esta aula virtual EVA, yo les dejé los libros de evaluación psicológica, un manual de psiquiatría que está en el inicio del EVA, también tienen allí jóvenes los test psicométricos y la lista continúa de varios documentos bien interesantes, libros que yo les he colocado allí. Bueno, jóvenes, entonces llegó el momento de despedirnos, no sin antes desearle que la energía de la prosperidad y de la abundancia nos acompañen siempre. Para la UIsrael, tu futuro nos inspira. Nos vemos entonces en la próxima clase y ampliaremos estos conocimientos. Feliz tarde.